Bienvenido a tu podcast Influencia. Aquí, como en cada episodio, estamos contentísimos de estar recibiendo a un invitado fenomenal, de lujo. Desde ya te invito a suscribirte, a dar like, a compartir, porque va a ser un episodio lleno de muchísimo valor para todas las personas que lo ven. Con nosotros el día de hoy, Jesús Arredondo de Grupo Blandino. Hola Pedro, buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo tú estás, Jesús? Bien, muy bien, gracias a Dios. De verdad Excelente. que te agradecemos por haber sacado un espacio de tu tiempo para venir a compartir con nosotros y, traer información de valor para las personas que ven Claro que sí. este episodio o este podcast. Cuéntanos, iniciemos hablando un poquito de Blandino, la historia que haces hoy en día, cómo te desempeñas, en qué rol, y vamos a ir construyendo de ahí en adelante. Bueno, la historia un poco larga. Uh-huh. Una empresa que ya estamos a 6 años de cumplir 100 años funcionando, Uh-huh. 1931. Sí. Una empresa de servicios funerarios. Empezó con nuestro bisabuelo. Tenía una pequeña tienda y al mudarse, tenía ebanistería, y al mudarse a Santo Domingo desde Baní, Uh-huh. se comenzó el proceso de eso de hacer cajas. Y era el lugar ahí en la Mercedes, esquina Polvorín. Ese local lo tenemos todavía hoy en la zona colonial, guardado, donde las personas iban para comprar esa caja para el velatorio. Uh-huh. Y al mismo tiempo también alquilábamos sillas no solo para servicios funerarios, sino para fiestas y eventos y actividades. Sí. Se usaba más o menos para lo mismo. Uh-huh. Entonces, eso fue en el 1931. Que comenzó esa historia, vamos a decirlo así, y fue evolucionando el negocio, el proceso con sus hijos. Tuvimos 4 hembras y 2 varones en nuestros abuelos, Uh-huh. vamos a decirlo de ese punto de vista. Y en el 1960 se hace la primera capilla, 60 o 50 y pico, la primera capilla con velatorio Uh-huh. en nuestro país. Todo se hacía antes en la casa. En el pueblo Sí. se llevaba toda la casa, ataúd, se llevaba cortejo, cortinas, Uh-huh. se armaba como un esquema en la casa. E hicimos la capilla que se llamaba La Humanitaria en la 30 de marzo, subiendo hoy del Parque Independencia, subiendo un poquito, Sí, donde está hoy algo de Verizon, si no me equivoco, de Claro, correcto. estaba de Verizon. Y aunque se abrió esa capilla de velación, se duró más de 10 años sin que hubiera velatorio. 10 años sin Velatorio. sin entregar un servicio. No, el servicio sí sigue entregando, pero en la casa. Ok, perfecto. Y estoy un poco perdido con el tiempo, pero en la época de Trujillo Uh-huh. vinieron unos alemanes al país a hacer un trabajo de la EDESUR de ese momento, de la electricidad, Uh-huh. de la Corporación Dominicana de Electricidad. Sí. Y tuvieron un accidente de tránsito y fallecieron. No habían dónde velarlo. Eran extranjeros además. Trujillo aprovechó e hizo un velatorio Uh-huh. popular con los alemanes. Y fue la primera vez en el país que se hizo un velatorio en una capilla funeraria. Uh-huh. Ahí empezó las personas a entender la importancia de tener un lugar Uh-huh. donde recordar, honrar al ser querido sin tener que hacerlo en la casa, que por más que era una costumbre, era un problema Uh-huh. para brindar comida, recoger la sala, bucasilla. Uh-huh. Se rompían portarretratos, lámparas, copa, vaso en Uh-huh. las casas, y la gente empezó a notar la facilidad de como yo hago hoy una fiesta para un bautizo en un sitio. Yo tenía un lugar donde hacer el homenaje de mi ser querido, donde las personas podían venir a dar el pésame, Uh-huh. a recordar, en un lugar cómodo, funcional, y a partir de ahí comenzó ese uso de lo que es una capilla funeraria. De lo que es una capilla de velación. Tú sabes que me resulta interesante porque tú mencionas que al inicio se rentaban las sillas para actividades, bautizo, cumpleaños y demás. Sí. Y entonces hacen vamos a decir que el crossover. ¿Ah? Quizá el crossover se hizo al mismo tiempo con los ataúdes y las sillas que se usaban para un velorio en la casa. Sí. O sea, que me lo alquilaban para cualquiera de los dos dos servicios. Y no deja de ser cierto que
homenaje de un servicio funerario es una celebración. Ujú. Sí, ciertamente. Es la celebración de la vida de un ser querido nuestro, Ujú. en que queremos recordarlo, estar un rato con las personas que conocemos, Ujú. y una última recordación antes de esa partida al más allá. Exacto. Y entonces, tú pudieras decir que ese movimiento fue natural prácticamente, por precisamente... Ese movimiento, la palabra no es natural, porque se hizo una capilla funeraria y se construyó Y duró 10 años para sin que usarse. la gente entendiera que eso existe. Ujú. El día que alguien lo usó, se convirtió en algo que yo pensaría que es natural. Sí. Entonces, sí, definitivamente hay un trigger Ujú. para que algún día se dé. Y son de las cosas que quizá hoy uno no se lo imagina, pero en aquel momento nuestro bisabuelo tuvo esa visión, o los abuelos, Ujú. de construir esa capilla, comprar un solar y decir algún día, lo habrán visto en algún sitio, en Estados Unidos, en alguna revista, va a haber un sitio donde la gente va A honrar. a honrar y despojarse del cuerpo, un sitio donde nosotros cuidamos Ujú. ese cuerpo de esa familia, para llevarlo al cementerio. Todo hay que pensar, imagínate hoy, en velatorio en casas, como estamos en Santo Domingo, hoy en apartamentos, Ujú. sería imposible subir a un apartamento. Sí. Y también uno piensa tener ahí a su ser querido en la casa, como que es medio morboso, Ujú. que en La un idea. pensamiento rápido, la idea. Sí. Entonces, definitivamente la gente entendió la comodidad de destinar el servicio con un ser querido y buscar un espacio cómodo. ¿Qué tú entiendes, Jesús, qué es lo que la gente más valora del servicio que ustedes entregan en Blandino como tal? Mira, es una pregunta compleja. Ujú. Yo diría que la primera respuesta puede ser la confianza. Valora la confianza de que nosotros en Blandino vamos a hacer las cosas como deben ser. Aunque nos salgan mal en algún momento, vamos a dar la cara con lo que es. Y yo creo que esa confianza definitivamente le da peso a la familia, pero también valoran mucho el trato que damos, los tiempos que podemos prometer a una familia, porque vamos a recordar algo, Pedro. Ujú. Si algo sale mal, nunca se olvida. Sí. Un pequeño detalle, Ujú. que el aire acondicionado ese día no sirvió. Aunque sea un chiste jocoso Ujú. en la familia 10 años después, Se recuerda. no se van a olvidar. Y ese día fue fuerte, si Sí. pasó. Sí. Quizá un primo o un sobrino dice, mire, él apagó el aire porque el ser querido, Ajá. como un chiste jocoso. Ujú. Pero a algún familiar le afecta grandemente que haya fallado algo. Y eso yo creo que valoran la complejidad también de que Blandino, en menos de 12 horas, Ujú. te tiene todo coordinado, que cuando tú lo piensas uno por uno, tú dices, no, pero esto, Ujú. ¿cómo estaba hecho? ¿Cómo Sí. está? En Estados Unidos, cuando un ser querido fallece, te dicen el velatorio es el jueves próximo, a las 6 de la tarde. Ujú. Y no es solo nada más porque hay familiares que viven en otras ciudades, es porque la coordinación de flores, recordatorios, el homenaje en el video, no se puede hacer de hoy para mañana. Ujú. Se toma En tiempo. el sistema americano tercerizan muchas cosas y hay un proveedor de una cosa o de otra. El dominicano, si fallece hoy, queremos tener la funeraria esta noche. Ujú. Y cuidado si enterrarlo mañana. Y queremos que esté todo ready. Ujú. Entonces eso también la familia valora, de que tenemos prácticamente todo ready de lo que nos puedan pedir. Solicitar Entonces eso, como te decía ahorita, es muy delicado que pase algo. Y te voy a decir una idea que se me ocurre rápido. Antes era un problema para nosotros ofrecer en la capilla a un cliente, usted quiere carpa en el cementerio, y te decían, no hace falta. ¿No? Quizá podemos entender que él no tenía más plata o más recursos, Sí. pero es el proveedor de su familia. Un tema de presupuesto, sí. Y cuando está nublado, llegando al cementerio, ¿cuánto cuesta esa carpa? Exacto. No tiene precio. No tiene precio, exactamente. Y te puede quedar mal. Y al mismo tiempo, la Blandino lo hizo mal. Ujú. No tenía carpa en el cementerio. Ujú.
Sí, Hasta exacto. que en un momento la decisión fue, vamos a incluir en la mayoría de los servicios que el cementerio incluye la carpa. Excelente. Sí. Cosas como esas que hemos ido haciendo en el tiempo Ujú. para robustecer todavía más la La oferta propuesta. Sí. hacia un servicio funerario. Excelente. ¿Y cómo ustedes a nivel de negocio van identificando? Porque es interesante eso que tú mencionas. O sea, si algo sale mal, ya eso queda como un recuerdo para toda la vida de esa familia. Correcto. Entonces, ¿cuál es, digamos que la metodología o el sistema que se utiliza para mantener esos indicadores Ok. como que bien alineados? O sea, ¿cómo llegaron a ese punto? Mira, esa también es una pregunta muy interesante. Pues me pongo a pensar también en el tema de las aerolíneas, que muchas cosas convergen y cuando algo sale mal, Y se te voy a desencadena. llevar el tema de la aerolínea después, pero sí es correcto Sí. tu pregunta. Nosotros hacemos encuestas a todos los clientes post servicio, pero esa encuesta no es suficiente, porque puede ser que para él todo estuvo perfecto. sí. Él, al estar más cercano a su ser querido, a él le pueden pasar dos cosas. O estar más cercano a su ser querido, estar atento a eso y no ver lo que pasó en el entorno, Ujú. o que las hermanas le hayan dicho, estoy hablando de un varón, vete a resolver banco, certificado, terreno, ve a la finca y dile al tipo que papi no va a venir más y que no espere 10, y él no fue parte del velatorio. No estuvo presente. Y entonces, en esa encuesta que tú me preguntabas, hay personas directas, que es nuestro cliente, al cual nos hizo su pago y nos contrató por el servicio. Y también tenemos indirectos, todos los que tuvieron en la capilla, familiares directos, pero que no son mi cliente inmediato, al cual de alguna manera tengo que conseguir esa información y sentimos en el proceso del velatorio si hay alguna queja, alguna petición, y podemos tener conclusiones más adelante. Claro que la directa es de ese cliente que llamamos y tenemos encuestas donde nos dan indicadores, pero ese es de un personaje, de una familia. De todo un grupo de personas que recorre la capilla. En No ese puede proceso. pasar inclusive que alguien dice, ese sarcófago no es el que me gustaba, pero ese fue el que el cliente eligió. Ujú. Un hermano se puede quejar en la calle después diciendo que esa caja no era bonita. Sí. Y yo salgo mal en esa encuesta, Ujú. pero el servicio que eligió su esposa, su hermano, su tío, fue ese, Fue ese que a su capacidad, a la que él quería. Ujú. A su presupuesto y a su gusto. Una pregunta. Ustedes son 4 hermanos. Correcto. Una Actualmente 4 hermanos en operación en la empresa. Exactamente. ¿Cómo es trabajar, digamos que un esquema de una empresa familiar donde hay tantas, digamos que, personas que forman parte del grupo? Bueno, mira, primero, yo no pudiera decir que es difícil porque crecí en ese proceso. Ujú. Tiene sus problemas del día a día, o trae su afán el día a día. Ujú. Somos una empresa de servicio 24 horas. Entonces también te voy a un chin más para atrás. Ujú. Teníamos vamos a decir los descendientes, 6 abuelos, vamos a llamarlo así. Ujú. 4 hembras y 2 varones. Ok. Esas 4 hembras tuvieron un hijo, un solo hijo, nuestro papá. Ok. Las 4 hembras Tuvieron un solo hijo. Y los varones tuvieron hijos. Ok. Y esas 4 hembras trabajaban en la empresa o eran parte de, y 2 más que las 4, pero 2 más, y nuestro papá. Y siempre desde infancia para nosotros era la funeraria, era 24 horas. Sí. No hay día de vacación, aunque estés de vacación un domingo, una llamada de una persona conocida de ti es Algo que hay que ponerle atención. algo normal, que no es que los lunes yo abro o empresas como farmacéuticas que cierran en diciembre, vacaciones colectivas del 20 hasta el 10, Ujú. no existe. Sí. Entonces, definitivamente, trabajar con los hermanos es una dinámica. Hemos ido logrando perfeccionar un organigrama con funciones, con empresas y cosas que hacemos distintas dentro de Blandino actualmente. Pero sí, definitivamente hay un chat que no para.
aquello está feo, aquello está bonito, muy bien hoy, tuvimos una situación. O sea, hay un ambiente de 24 horas porque además puede entrar una llamada para un servicio por el flanco de cualquiera de los 4. Sí. Entonces, si hay una preocupación constante nuestra a mantener el legado de esos antepasados, de nuestro papá, de mantener ese servicio por encima de todo, inclusive por encima de lo económico, el servicio va primero. Entonces, ese norte está bastante claro y eso nos ha permitido saber de dónde venimos, cómo crecimos, los sacrificios que hicieron los anteriores a los nuestros para estar como estamos hoy. Y eso también nos ha enseñado a hacer sacrificios en estos precisos momentos de seguir dejando legado para los que vienen. Entiendo. Y a ver, tú naciste en esta dinámica, ¿verdad? En la dinámica de... ¿Cuándo te incorporas ya, digamos que, a estar frente a una de las empresas del grupo? Bueno, empecé a trabajar con el primer semestre de... Yo estudié en Ucamaima, el primer semestre iba solo, creo que en las tardes, si no me recuerdo, y estudiaba en la mañana. ¿Y qué hacía cuando iba? Empecé en el área de contabilidad. Contabilidad. Yo iba a ciclo básico en Ucamaima, que en la mañana obligatoriamente, creo, iba en la tarde, después al trabajo. Y empecé contabilidad, entonces a partir ya del segundo semestre empecé a trabajar fijamente mucho tiempo en contabilidad. Definitivamente mucho tiempo. Y cuando terminé mi administración de empresa aquí, me fui a Estados Unidos a hacer contabilidad y gerencia de negocios. Contabilidad y gerencia de negocios. Entonces yo trabajé mucho tiempo en el área de contabilidad y quizá también fue natural el proceso de ir pasando por áreas. No estaba estipulado tal día hasta tal día, pero uno no dejaba como quiera de saber que hay un servicio hoy, que tengo que venir de una forma distinta vestida, porque voy a la capilla, da un pésame y atender a una persona. Entiendo. Entonces, fíjate que me resulta interesante porque estabas en la parte de contabilidad, en el tema de gerencia de negocios, y cómo terminas frente a la unidad comercial de Blandino Prearreglo. O sea, cómo... Porque la pregunta mía viene de la mano de que normalmente las personas que trabajan en contabilidad son personas no vinculadas a muchas personas, ¿verdad? Entonces, no soy contable, para no estigmatizar, ¿verdad? Ya, no sí, soy contable. Sí. Soy administrador y estudié eso. Pero definitivamente yo te puedo decir, tú me preguntabas ahorita al principio si es natural, ¿verdad? Ajá. En algún momento tu negocio quizás te dice, este es el camino. Como lo hizo cuando se alquilaron las sillas para... este es el camino. Sí. Y entonces nosotros teníamos en Blandino desde los 80 prearreglo. Desde los 80. Sí, pero prearreglo es un formato que la persona iba a la capilla, decía que quería ir prepagando, elegía un servicio, no había mensajero, no era con cobranza de cuota, no había garantía del precio, sino que la gente tenía una especie de abono para cuando sucediera. Claro, el día que lo saldaba ya te quedaba saldo, pero no había un prearreglo en el formato de comercialización. Okay. Vamos a decir que era respondiendo a una necesidad de los clientes de ese momento. De ese momento. El que llegaba. El que llegaba. Entonces, en los años 2000, con la llegada de los cementerios privados a Santo Domingo, se acelera el proceso de pensar en prearreglo. De una manera real. Compro mi pedazo de tierrita, lo voy pagando al paso, el día que lo saldo. Y en ese momento tomamos la decisión, definitivamente después de ir a viajes, a convenciones de las asociaciones de cementerios y funerarias de Latinoamérica, de la cual somos parte, entendimos más el proceso de lo que era la venta del prearreglo. Que un cliente dice, mira, yo no puedo hacer mi fiesta uno arriba de otro, yo la puedo hacer de chin en chin y la termino de pagar. Entonces ya en el 2010 decidimos arrancar lo que es el proceso de prearreglo a nivel formal y comenzamos esa venta definitivamente en un espacio pequeño con mucha gente no en contra, pero pensando como que esto funciona.
porque definitivamente tiene muchos retos, lo que es la comercialización. Pero yo creo que le cogí el clic temprano y dije, señores, este es el futuro definitivamente de asegurar el formato de negocio. Y como te decía ahorita, de manera natural en cuerpo y alma, hoy relajamos mucho con las asesoras, porque cuando yo empecé con muchas de las que tenemos allá todavía hoy, no teníamos canas ninguno. Y hoy tenemos canas. Sí. Y cuando vemos las fotos de los viajes y eso, definitivamente sí creo hoy que ya me siento mucho más desarrollado en lo que tiene que ver con ese proceso, algo que yo no sabía prácticamente nada en el 2010. Pero naturalmente me tocó, o sea, dije, pudo haber sido otro de mis hermanos, yo dije, miren, voy a tirar esto para adelante, vamos a darle. Y como quien dice, me puse la mochila y vamos arriba. Excelente. Tú sabes que yo, para la audiencia, y cabe destacar que la fuerza de Blandino Prerreglo tiene alrededor de 200 integrantes. 200 y más integrantes. 200 correctos. y más integrantes. O sea que estar al frente de un equipo comercial de esa categoría tiene sus retos, sus desafíos. Entonces, valoramos mucho el hecho de que tú puedas compartir con nosotros cuál entiendes que han sido los mayores retos y cómo lo has manejado en ese proceso. De cero, o sea, desde ese lugar pequeño donde estaban inicialmente y, bueno, para el lugar que ocupan hoy en día. Bueno, mira, el mayor reto primero es que el producto que vendemos sigue debiendo tener su solemnidad. Sí. Cuando yo estoy con un cliente, aunque me está comprando un servicio funerario que no sabemos para quién se va a usar, un lote en el cementerio, está tomando una decisión de resguardo familiar, el agente estaría loco por hacer una bulla o una alegría de que logró una venta. Celebrar su venta. Y el primer shock para nosotros en Blandino, al principio, era que decíamos, oye, pero esta gente hacen bulla aquí en la oficina. O celebran cuando hacen... Ahí estaban en la Lincoln. En la Lincoln, en la parte de la funeraria vieja en la Lincoln. Y no una bullita, sino escándalo como debe ser una fuerza de venta con fuerza. Y ese fue una parte de los primeros shocks. Y esta bulla, o sea, los mismos empleados de la funeraria decían, en un momento decían, esa gente de Jesús ahí arriba, eso es un bullicio. Y para nosotros todo fue un shock, ese cambio. Pero definitivamente fuimos viendo, fuimos aprendiendo ese sistema de agente, por eso tenemos 200 personas en el día de hoy. Yo diría que son otra... Tiene otro ADN. Otro ADN. El agente tiene otro ADN, está dispuesto a ser emprendedor, toma decisiones en su vida y dice, yo voy a probar cómo funciona esto. Y definitivamente lo que nos ha llevado hasta hoy, primero también siento la confianza en el asesor de que lo que nosotros le hemos prometido siempre se cumple. Eso creo que es muy importante. Compromiso. Y Blandino, no voy a decir yo en Prerreglo, Blandino tiene desde el 1931 una política de puertas abiertas. Y eso para mí es muy importante. Nosotros, ningún dueño, en 93 años, conoce las llaves de ninguna oficina. Política de puertas abiertas. No, yo no sé dónde está la llave de ningún sitio donde se entra hoy, en ninguna oficina. Y quizá hay sitios donde el punchador, donde uno pone el dedo, no me funciona, no tengo acceso. Pero yo utilizo eso hacia con los agentes y los asesores. Mi oficina siempre está abierta. Y cualquiera, si no estoy con una persona en una reunión, puede tocar y entrar y preguntar y hablar. Pero no es nada más por la oficina. Mi celular siempre está abierto para cualquiera de ellos. Aunque tengan sus líderes de división, sus líderes de equipo, cualquier pregunta, cualquier persona que dice que me conoce y que quiera hacer, siempre me pueden llamar. Sí, y eso creo que nos ha dado también esa apertura de que el asesor entiende
que somos una familia y somos accesibles a conversar en cualquier momento. Ya, excelente. Tú sabes que me resulta interesante preguntarte en este punto, hablando del tema del funeral y todo lo demás, cómo es ese último homenaje de despedida, cómo tú has considerado, y si lo has considerado en algún momento, que sea ese último homenaje para ti. O sea, ¿cómo tú entiendes que sería ideal? Mira, lo he pensado, pero no he decidido. No he decidido. No. Porque hay cosas, hay gente que tienen ideas muy creativas y hay otras que son muy Mira, yo lo he pensado, pero todavía no tengo una decisión. Si tuviera que decir ahora mismo, y tú me dices, tienes un minuto, sí, fuera una cremación para estar en el columbario de la Luperón, porque esa fue la casa donde yo nací. ya. Para el público, o sea, el columbario Blandino Luperón fue nuestra casa materna y paterna de los que trabajamos hoy, donde nacimos y crecimos. Y quizás por eso te diría, fuera ahí hoy, pero definitivamente todavía no he pensado 100%. Hay conversación con mi esposa o mis hijas que se pueden convertir en jocosas, pero son de las cosas que uno puede conversar con su familia. Cómo me gustaría que me recuerden, sí, qué hacer conmigo en ese momento final. Pero hoy, si te tuviera que responderte, sería estar en la Luperón. Estar en la Luperón. En Columbario Luperón. En Columbario Luperón. ¿Cómo tú te sientes, Jesús, con la idea? A ver, eso es como parte ya natural de tu ADN, pero la pregunta es válida. ¿Cómo te sientes con la idea de que muchas de las personas que te llaman en un momento difícil? O sea, es un momento donde uno quisiera poder solucionarlo todo, pero a veces no puede o no debe, sí, más bien. Y entonces tiene uno esa situación como que esa banda elástica. Sí, esa banda es definitivamente compleja. Siempre, cualquier llamada que me llegue, lo primero que voy a tratar de buscarle paz a esa persona. O sea, dame un minuto, déjame investigar. Porque definitivamente pudieran existir muchas situaciones en el proceso, como que mi mamá se murió en la casa, hoy es sábado. Sí. Hay que llamar a INASIF para un médico legista, porque no fue un centro médico, y yo no soy la autoridad. Sí. Nosotros vamos a ayudarle a llamar a INASIF para que INASIF nos dé una mano en agilizar un proceso como ese, pero en ese caso, legalmente, vamos a decirlo así, yo no puedo ir a una casa a mover sin autorización del INASIF. Exactamente. Que mucha gente no entiende cómo es ese proceso en ese momento cuando sucede en una casa. Es correcto. Y no lo sabemos todavía bien, pero todo es por la seguridad final de una familia. Sí. Todos esos procedimientos legales, gubernamentales, existen por el debido proceso. Aquí en nuestro país todavía somos muy pequeñitos en lo que son... uno ve CSI y eso en la televisión, y ve que es demasiado. Sí. Pero definitivamente hay que cuidar ese debido proceso, y en muchos casos le tengo que decir a la familia, mira, yo llamé, van a ver si lo meten en el proceso de búsqueda, pero tiene que buscar una CIF. Entonces hay muchas cosas que quisiéramos decirle que sí a todo, pero sí le buscamos esa tranquilidad. Por decirte algo, mira, lo vamos buscando. Si tienen el acta en la mano, es lo que ustedes deciden, va a estar aquí ya, porque mucha gente lo que te dice, vengan a buscar lo más rápido que se pueda. Por lo que hablábamos ahorita tú y yo, no quieren tenerlo en la casa, no quieren sentir que lo tienen ahí. Sí. Y cuando no hacen esa llamada, es la búsqueda de tranquilidad y decir, o sea, siéntete con tu familia, con calma ahorita, y cualquier cosa que vayan a decidir, cuando lleguen allá lo pueden solicitar y eso. O sea que básicamente es dar la cara, o sea, dar una atención a esa persona que llama y poder corresponder con... Y quizás yo le hago preguntas a veces para irme adelante, o sea, y quizás le ayude a ellos, porque si me dicen, mira, que es una cremación, y yo, mira, tienen que firmar los hijos, la esposa, la autorización, para que tú lo sepas de ahora, entonces también tú puedes preayudar a cualquier cosa que vaya a pasar 5 horas después o mañana. Ya, entiendo. Bien, bueno, buenísimo. Entonces vamos a volver al tema del equipo comercial, el desarrollo, los retos, los desafíos, más de 200 personas. ¿Se quieren a todos los hijos iguales?
Yo te diría que sí, cada uno con su temperamento. Ujú. Tú tienes que escucharlo, tú tienes que... Ese grupo de gente folclórico, yo digo que es una ciudad. Sí, Si hay gripe en la capital, allá hay gripe. allá hay gripe. Si hay dengue, alguien va a tener dengue. O sea, es un grupo tan grande. Tenemos 5 oficinas comerciales: Santiago, Naco, Santo Domingo Este, Rómulo Betancourt. Y definitivamente tenemos personas de todos lugares. Sí. Y es como tú me preguntabas, si quieren a todos iguales, hay que saber corregir y hablar con cada uno en la forma que son, y siempre manteniendo para nosotros ese nombre, esa marca de Blandino Como tal. como norte, como tal, ante cualquier situación que haya. Definitivamente es un grupo grande. Yo sé que están en la capital, en Santiago, tocando puertas o haciendo llamadas, o estamos en centros comerciales. Y definitivamente lo que sí me satisface es que lo que llevamos a las familias, más que una venta de producto, es una tranquilidad. Es una planificación que lo pueden pagar entre varios, aunque esté a nombre de uno, para fines de cuando no esté nuestra abuela, nuestro abuelo, nuestros padres. Entonces, aunque pareciera una venta en el momento corto, es una planificación, una ayuda a una familia. Claro, sí, totalmente. Porque, como bien hemos mencionado, cuando se presenta esa eventualidad y hay que sortear los temas económicos, cuando estamos hablando de una inversión importante, pues entonces ahí se presentan las No, y situaciones. definitivamente en cualquier familia, la situación médica no siempre está 100% resuelta. Ujú. Entonces, como tú decías, se combinan muchas situaciones a resolver rápido. Un momento. Y definitivamente lo que tratamos con charlas, con eso, es a enseñar a las personas a que cuando pueda pasar algo, esté lo más avanzado posible o totalmente resuelto, porque vivimos, no sabemos lo que nos va a pasar y los imprevistos siempre están. Ujú, totalmente. Yo te conozco como una persona competitiva, que te gusta siempre estar en el podio, ¿verdad? Vamos a decir que, o con mucho esfuerzo para estar. Sí, ¿Cómo tú entiendes que eso te ha aportado en el mundo de los negocios? Bueno, definitivamente yo no me rindo tan fácilmente. Y esa competitividad, nosotros tenemos 30 equipos. Ujú. Yo la transmito a los equipos siempre, porque esa persona, como mencioné ahorita, se convierte en familia nuestra. Y tú me decías ahorita, los hijos se quieren igual. Si no hay competencia, si no hay esa hambre para ser mejor, no hay que ser el primer lugar definitivamente. Pero si no hay esa hambre de ser mejor, de darte a conocer, de hacer las cosas bien, de destacarte. Nosotros tenemos un grupo muy grande, con muchas actividades todos los meses. Y me duele cuando yo conozco personas buenas, serias, alegres, que no la veo en ese grupo, de exitosos, de destacados. Y le digo, oye, tú no tienes razón para no estar ahí. Entonces, claro, Pedro, que me ha ayudado muchísimo. Yo compito a nivel deportivo desde mi infancia, me encanta estar en deportes. Y el que está en una competencia de cualquier tipo se prepara. Tú no puedes llegar, puede haber superdotados por ahí que son especialistas y llegan hoy y te ganan. Ujú. Pero el común de los atletas, los deportistas, practican todo el tiempo para llegar a la televisión el domingo. Ujú. Entonces, el que no está en ese sentido, y la competencia puede ser hasta contigo mismo, yo siempre le digo a nuestros asesores, no hay nada que te vaya a motivar más que lo que tú traes de tu cama, de tu casa. Que lo que tú traes de tu cama. De tu cama, de tu casa. Los problemas de tu casa o las alegrías de tu casa. Ujú. O las soluciones que tú tienes que resolver en tu casa. Nada te puede motivar más que eso. Ujú. Nosotros como empresa, como área de ventas, podemos poner convenciones, viajes, almuerzos, fiestas. Si lo que tú traes de allá no es suficientemente fuerte, podemos presentarte el mundo aquí. No te va a llevar.
Ciertamente. Entonces, por eso yo siempre le digo, utiliza todas las que tenemos aquí, pero trae una de tu casa que te haga despertar. Sí, que lo mueva. Que te mueva, porque... Y ese es mi sentido de competencia. O sea, cuando yo me despierto en la mañana, digo, this is it, ya, vamos arriba. O sea, este día hay que enfrentarle la cara. Claro. Y definitivamente, si tú no tienes plan en la vida, metas en la vida, tú no vas a saber si ahorrar, si no ahorrar, si salí a vender, si no salí a vender, si paraste de la cama, si no paraste de la cama. Y no importa lo que tú hagas, lo que sea que te motive. Claro. Tú no vas a ser ni bueno en el trabajo si tú no tienes algo que te empuja. Muchas veces son los hijos, muchas veces son cambiar el carro, muchas veces son mandarle la remesa a tu mamá, o pagar la casa de tu madre o de tus padres que te criaron, que te dieron la educación. Cualquier tema, si tú no lo traes, podemos intentar nosotros, pero se nos va a hacer más difícil. Sí, sí. En lo que es la parte comercial. Claro, totalmente. Tú sabes que conecto lo que tú mencionas con algo que me preguntaron recientemente o que me han venido preguntando en múltiples ocasiones y se me ocurre interesante cómo preguntártelo. ¿Cómo mantienes tú, quizás está conectado mucho con eso que mencionabas, pero es cómo mantienes esa motivación constante, ¿verdad? Y día a día. Wow, esa pregunta es buena. Mira, eso yo diría que eso sale primero de la mente quizá del emprendedor que está empujando su proyecto. Sí. Y puede ser que tú hasta te inventes tu motivación para pasar la pared que te toca pasar hoy. Pero definitivamente tú tienes que como que ir a las circunstancias y sacar de abajo. Hay momentos que quizá, y yo creo que soy una persona motivada, soy una persona con mucha fuerza de voluntad. Estoy buscando la palabra en mi mente que se me está yendo ahora mismo. Soy muy positivo, o sea, no soy pesimista, soy optimista, soy extremadamente optimista, soñador en algunos casos. Y eso pudiera ser que me ayude a tener esa motivación constante, porque yo diría que tengo motivación constante. Hay días que Jesús está arriba, hay días que está en el medio, hay días que está... Yo pudiera decir que sí a nivel de feeling, pero no necesariamente a nivel de motivación, porque es como cuando un papá dice, mis hijos no pueden ver que yo me caí. No que no lo puedan ver, claro que tú te puedes caer. Sí. Pero decaído es la palabra. O sea, sí, decaído. Definitivamente, yo también soy calculador en qué problema no me voy a meter. Si nunca me paso del límite, me gusta arroparme hasta donde la sábana me da. Si tú no te pasas el límite, tú tienes menos riesgo a tener esos ups and downs. Pero definitivamente, tener proyectos, yo siempre le digo a los asesores, ten el sueño de que tú por lo menos vas a una pared de bloc, la próxima pared, o la próxima puerta, o que el zinc lo quiero cambiar a cemento, o el apartamentico. Hay que tener algo, y quizá eso también, en mi caso, a nivel deportivo, a nivel de proyecto, o a nivel de fin de semana, lo que voy a hacer el fin de semana, te mantiene despierto, te mantiene motivado. Sí, sin detenerte, motivado. Sin detenerte, y este mundo que elegí, vamos a llamarlo así, que nunca lo pensé que era de las ventas, tú no tienes nada asegurado. Se construye día a día. Día a día. Sí. O sea, el asesor, que le tengo extremadamente mucho respeto a todos los asesores, en cualquier ámbito comercial, no solo en el nuestro, pero claro, con la gente que trabajo día a día, tienen peso específico grande. Pues, o sea, de esa gente se despiertan a construir, como tú decías, cada día, porque cada venta que se logra o que se hace, se construye. Empieza con un prospecto que tú no tenías hoy. Que tú
fuiste a un centro comercial a tener un stand, o fuiste a un puerta a puerta, tocaste una puerta en una casa, conseguiste un prospecto que no es nada de venta. Sí. Y tú sueñas con ese prospecto. O sea, que te dijo que en 10 días te va a dar una cita. Sí. Y en 10 días tú lo llamas, que llovió ayer muchísimo, que no puedo hoy. Y cuando tú terminas vendiendo, quizás pasaron 3 meses. Cuando esa persona hace 4 ventas se me dice, mira, eso, ese le cayó de la mata. Eso se construyó. Y fueron ventas, una de hace 6 meses, una de hace 3, una de hace 1 y quizá una de ayer. Pero no es que las 4 fueron de ayer. Todo se construye constantemente. Hay que tener esa motivación, definitivamente. Y también el agente tiene ese don de emprendedor que dice, yo voy a ponerme lo que yo voy a producir. El número. El número, o sea, yo me pongo el número de lo que yo voy a producir y mi inteligencia me da para cuando yo esté con una familia que me exprese, que son muchos en la familia y necesitan resolver, yo voy a ser un buen asesor. Porque no es un buen vendedor, es un buen asesor. Buen asesor. Si yo le digo, ¿Cuál es la diferencia entre un vendedor y un asesor? Si yo no escucho una familia, yo puedo hacer una venta hoy, llegar a la oficina feliz que hice una venta. Sí. Dentro de 5 años esa familia me va a decir, mira, tú nunca me dijiste que yo nada más compré uno y nosotros somos 10 y tú me escuchaste que somos 10. O en el caso de nuestro cementerio, no me dijiste que el lote de al lado se podía vender a otra gente en el futuro y yo no resguardé pudiendo hacerlo. Si yo te doy la asesoría y te explico, mire, si usted compra hoy y usted me dice que son 5, yo les recomiendo aunque sea 2 o 3, uno al lado de otro, porque me lo garantizan así, yo estoy siendo un asesor. Si no lo pudiste comprar o dijiste que no, yo te di la asesoría. Exactamente. Que yo sienta que esa persona me dijo claramente toda la eléctrica que hay y todas las posibilidades que me pueden pasar en el futuro, dependiendo de mi decisión, y que ya sea mi decisión, es un asesor. Un vendedor me hace una venta hoy, no me explica 100%, y después yo sé que tengo un espacio para 2 personas, pero yo tenía 6. Exacto. Yo no resguardé el tiempo el precio de hace 10 años y eso. Ahora tengo otro problema que es retomar el tema a nuevos precios y entonces el vendedor, ese cliente busca la forma de no trabajar con él de nuevo. Ay, mi madre. El asesor, ese cliente el primero que dice, se murió mamá, aunque sea 3 años después. Sí. Sí. Y él te va a decir, llame a la funeraria, está el teléfono, cualquier cosa usted me avisa. Sí. Se convierte en parte de la familia. Un buen asesor, aunque tú no me compres hoy, porque no puedes, tú sales de ahí diciéndome, mira, mi primo, mi hermano necesita esto, por lo menos para llevarle la información. Con los referimientos. Con el referimiento. Entonces esa es la diferencia, diría yo, importante, que sirve para cualquier cosa en la vida. A veces tratamos a mucha gente como asesor y tratamos a mucha gente como vendedor. Sí. Y al que tratamos de asesor, aunque sea una persona de cualquier conversación, sintió calidez de tu parte en el momento de conversar. Puntos de quiebre. ¿Ha tenido Jesús Arredondo momentos donde dice, ay, mi madre, ¿cómo yo llegué a este punto? ¿Y cómo salgo de él? ¿Sabes que la gente conecta mucho con esos momentos donde uno dice, cónchale, o toqué fondo o estoy cerca de tocarlo? Entonces se me ocurre interesante preguntarte cuál ha sido ese momento, si lo has tenido y cómo saliste de él. Definitivamente punto de quiebre uno siempre tiene en la vida, ¿verdad? Yo diría que a nivel comercial sí tuvimos, vamos a decir, estoy hablando, tuvimos a nivel de la empresa y simplemente tocó dar la cara. O sea, algo que sí hemos aprendido en nuestra familia, en Blandino siempre, es decir la verdad. Como me sienta o como no me sienta, entendemos que el primer momentico quizás sea más amargo, pero al final sabemos que va a ser más dulce, porque te dije desde el día 1 la verdad o el sentimiento. Con cualquier familia, cualquier situación que nos ha pasado,
Siempre me da la cara con la verdad. Y la familia inmediatamente se da cuenta, no es por dinero, por engañarme de dinero, me están diciendo, y atendemos muchas familias todos los meses, y definitivamente decir la verdad nos permite descansar en la noche sin saber que ya hemos hecho mal hecho. Entonces, ese punto de quiebre sí ha llegado en muchas situaciones. En mi caso personal, a veces no lo siento tanto, no sé si la palabra es porque soy calculador, no me gusta arriesgarme más de lo que yo creo que yo puedo. Okay. Entonces, definitivamente por ahí no me llega a un punto de, como tú dijiste ahorita, que estoy, o sea, me gusta tener como quien dice esa área controlada. Esa O sea, área controlada, riesgo calculado. Riesgo calculado. Y a nivel de empresa somos así también blandinos, culturalmente. No somos, mucha gente nos diría a nosotros, mira, pudieron haber hecho y debieron hacer. Y nuestra familia nos enseñó una forma orgánica de crecimiento, ¿verdad? Entonces, pero sí cuando hemos tenido puntos de quiebre de situaciones a nivel de servicio con una familia, a nivel de empresa, lo que nos toca es sentarnos con la persona, como te dije ahorita, dices, ¿verdad? Sí. Me toca abrir los ojos, sentarme y arrancar la conversación. Y lanzarlo, exacto. Quizás 2 o 3 horas después, el punto de quiebre se terminó, bien o mal, pero tú sales con la tranquilidad de que dijiste lo que había. Sí. EO, tú formas parte de la comunidad de EO, ¿correcto? Correcto, sí. ¿Qué podrías contarnos, comentarnos, aportarnos en esa vertical? ¿Cómo entiendes que eso te ha aportado a ti como profesional? Cuéntanos un poquito acerca de eso. Muy buena pregunta, gracias Pedro. EO es una organización internacional que se llama Entrepreneurs Organization, de la cual soy miembro hace casi 8 años ya. Y es una comunidad de emprendedores a nivel internacional. Aquí hay un chapter en República Dominicana. Actualmente hay alrededor de 90 miembros de EO en el país. Y esa organización que me invitó un extranjero, socio nuestro, a decir, mira, yo era parte de eso, yo soy parte de eso y te invito a que sea parte de eso para que lo conozcas. Definitivamente te lleva a ese mundo emprendedor. EO es una organización de emprendedores en control de sus negocios. Excelente. Para tú ser miembro de EO, tú tienes que ser emprendedor en control del negocio que tú emprendiste o del cual tú facturando. Bueno. Yo, en mi caso, entré por prearreglo blandino. Yo no hice blandino. Yo no soy emprendedor por blandino. Pero sí por blandino prearreglo. Con esa empresa que se creó para nosotros hacer eso. Y definitivamente, EO está organizado por foros. Y tu foro se convierte como en tu familia. Tú manejas distintos temas a nivel personal, empresarial. Y tú, de cierta manera, empiezas a tener un consejo. Ok. ¿Cuántas personas hay en ese foro? Entre 6 a 8 personas en el foro. Ok. Y tú empiezas, nadie de tu industria. Ok. Ese es como un requisito. Es un requisito de tu foro. Nadie de tu industria. Y se convierte, porque se convierte en familia, nos juntamos una vez al mes. Okay. Hay unos reglamentos que se llevan. EO Internacional da los lineamientos de que se debe hacer un foro que dura 4 horas aproximadamente, sin celulares, todo en una canasta, fuera de qué temas tratar. Y ahí uno aprende también que tú no estás solo en el mundo. Que los problemas de uno, los problemas de uno y de otro. También EO me ha ayudado muchísimo. EO tiene una competencia internacional que se llama GSCA Global Student Entrepreneurs Award, que para estudiantes me tocó liderar esa competencia aquí en el país, hace ya 5 años. Y un joven que se llama Eddie Alvarado, que salió de UNIBE, entre 60 jóvenes fuimos a Macao, China, a la competencia, quedó 7º, entre los 7 mejores. Wow, del mundo. Del mundo. Y hoy su empresa se llama Agro 360, está por ahí y seguro ha salido en podcast muchísimo. Excelente. Eddie Alvarado, fuimos juntos allá. Y en EO Global hay 13,000 miembros. Y tú tienes acceso además a esa comunidad de 13,000 miembros de tu industria, no de tu industria, en todos los países. Wow. Entonces, otra cosa extremadamente divertida de EO, y siempre le digo a mis compañeros que tenemos que aprovechar más la organización a nivel global.
Tú vas de viaje mañana a Nueva York y tú escribes a IO Nueva York, soy dominicano, voy a IO, y quizá un foro te invita a hacer un foro con ellos. Oh, qué bien. O quizá un foro te dice, hay una actividad de IO mañana en tal sitio. Entonces, si hay una comunidad, yo he escrito en México, me han ayudado. A veces tú necesitas cosas en cierto país y te canalizan. Y nada, una comunidad de emprendedores que tienen el mismo problema que tienen nosotros cuando tú hablas de empleomanía, de la empresa, de la economía, de cualquier tema. De caja, de cualquier cosa. Pelón, temas personales. Tenemos esta situación, entonces se dilucida dentro de tú y se basa en experiencias. Yo solo puedo hablar de mi experiencia, de un tema que tú hayas tratado, y tú al final dirías, gracias por su experiencia, yo tomaré decisión o no. La decisión. No de que yo te diga, tal cosa, o algo así o asado, no. Se basa en experiencia. Ni yo haría tampoco. Ni yo haría. Yo haría nada. No. Es de lo que hizo. Es experiencia, porque si yo no tengo experiencia, digo, nunca he manejado una cosa de ese tipo. Sí, claro. Pero si tú tienes alguna experiencia o sabes de alguna experiencia, la traigo al foro, te la traigo a ti que expusiste un tema específico, y en base a ese grupo de experiencia tú pudieras tomar tu decisión. O sea que definitivamente es una comunidad donde se apoyan, donde comparten ideas, experiencias. Se comparte mucho, Sí, se aprende mucho también, hasta gente que no está en tu foro, pero de cosas como lo hacen, de qué hacen. Es un grupo importante hasta de la economía dominicana actualmente. Son muchos empresarios, emprendedores que están en IO, que manejan, que salen hoy, vamos a decir, en el periódico generalmente. Entonces tú tienes gente informada, gente que está tirando para adelante, o sea, como emprendedor, haciendo empresa nueva, haciendo emprendimientos pequeños hasta dentro de sus empresas grandes. Y ahí tú te das cuenta y que no descansan. Pero ese gen de emprendedor no para. Que de hecho tú mencionas haciendo emprendimientos pequeños dentro de su empresa y ahí entra Pet Forever. Correcto, sí, así mismo. Háblanos de Pet Forever un poquito ahí, cremación de mascotas. Como emprendedor, el emprendedor, tú me hablabas ahorita, hablamos de motivación, qué te motiva, ups and downs. Tú tienes un emprendimiento pequeño que quizás te da mucho up en el proceso y tú dices, quizás no lo estás haciendo tan mal. Cuando hay un momento en la vida que tú te sientes gris, que dices, todo es negro, no, hay blanco. Entonces, en una de esas convenciones internacionales, mi hermana Virginia trajo el tema de que en Estados Unidos estaba creciendo el tema de lo que eran las mascotas en el mundo funerario. Entonces, después de ese viaje, yo me fui a una convención. Hay una asociación de cremación de mascotas en Estados Unidos. Y me fui a una convención para entender un poco cómo funciona ese mercado, cómo es. Exacto. Y hace ya casi 10 años decidimos importar una máquina de cremación. Una máquina de cremación. Y fuimos bien claro al principio, mis hermanos, marca diferente, lugar diferente. No usamos el vehículo de Blandino nunca. Esas son de las reglas que hicimos el día 1 antes que llegara nada. Claro, Pet Forever by Blandino, es una marca nuestra, pero una identidad, colores diferentes. Nos dio esa alegría también, o sea, algo diferente. Y es un emprendimiento dentro de Blandino que nos ha permitido también atender esas familias pet lovers a través de veterinaria y de verdad estoy muy contento. O sea, tenemos muchos servicios, la gente muy agradecida con el trato que hacemos con su mascota y un ejemplo más de que no se debe dejar de emprender. Sí, claro. Sí, definitivamente, te tengo que decir algo, eso hay que meterle horas. Nada sale solo. Sí, nada sale solo. Hay que hacer eso, hay que hacer el proceso, que quede bien, la elección de un buen empleado, gerente de esa empresa. No voy a ser yo que voy a estar cogiendo toda la llamada. Me van a llamar a mí igual y yo quiero que ella me llame a mí. Pero tú estás ahí porque precisamente tú mencionabas eso ahorita. Sí, no, estoy ahí. Por cualquier flanco. Pero claro, si decido correctamente, que eso el emprendedor tiene que saber bien con qué equipo de trabajo va a trabajar. Una buena elección te permite delegar a lo que toca delegar.
porque tú sabes que esa persona cuando coja el teléfono va a hablarle bien a alguien, va a atenderlo bien, aunque sepan que me pueden llamar o ella me puede llamar a mí. Es una industria nueva, es un proceso nuevo, son mascotas, no son humanos. Y que de repente se me ocurre pensar, en esos inicios todavía hay mucho descubrimiento. O sea, tú empiezas con la idea, sí, totalmente. Empieza con el negocio y estar cerca te permite tener un feedback constante en ese sentido. Permite muchos, como tú dices, conocimientos nuevos, cosas que la persona piden para su mascota, urnas, portarretratos, que quizás nunca lo pensamos. El primer día dijimos cremación de mascota y devolvemos la ceniza. Y en ese mismo orden, Jesús, ¿qué es como lo más raro así que te han pedido para mascota? No vamos a hablar quizás raro puede ser que hemos cremado culebra. ¿Culebra? Sí. Y claro, porque el conejo quizás... hemos hecho conejo, pero el conejo es más mascota en algunos hogares en nuestro país. Quizás animales extraños, yo te diría que es lo más extraño que nos ha pasado. Después, como la gente conoce el servicio Blandino, está esperando una llamada afable, una recogida, muchas las hacemos en veterinaria. Trabajamos con toda la veterinaria del país. Sí. Entonces, cualquiera nos llama, tengo una mascota fallecida aquí, o va a haber una eutanasia mañana a tal hora y queremos que esté aquí, la familia nos llama. Y hemos hecho una muy buena también relación con la veterinaria, que definitivamente yo sé que tratan siempre de lograr que esa mascota siga con vida o siga con la mejor calidad de vida, pero el momento que todos conocemos, algún momento llega. Sí, y arrancamos hablando de eso en mayo con el prearreglo de mascotas. Ya hay prearreglo de mascotas en la página web de Blandino Prearreglo. Solo se compra por página web, modernizando. Es un proyecto y un producto diferente y con la tarjeta de crédito inscrita. Y ya eso arrancó hace un mes y medio. Pero definitivamente hay que emprender. O sea, hay que tener siempre ese gen de qué nuevo voy a inventar. Ya. Excelente. Aquí tengo dos preguntas de pregúntale al Jesus. Bien, la primera es, espérate, déjame ver, ¿sabe qué? ¿De qué forma te ha apoyado tu familia directa para tu desarrollo como profesional? Yo diría que permitiendo que el trabajo fluya. Es difícil y mi esposa ha estado ahí conmigo muchos años ya. Entender que un negocio funerario, una llamada para mí no tiene hora. O sea, el almuerzo, en la cena, el celular está ahí. La gente quizá no entiende y dice, pero es un ser querido que falleció. Para ellos es una ambulancia 911 igual. Y la pregunta que me hiciste fue quizás respetar. No quiero decir la palabra respeto, porque no es falta de respeto, sino aguantar y tolerar. Tolerar, sí. ¿O aceptar? Aceptar ese formato de negocio que es 24 horas, como un médico también, que ellos son todavía más complejos que nosotros. En el caso mío, con la fuerza de venta tan grande, me llaman, me hacen preguntas, puedo dar un descuento, puedo alargar una cuota. Y como te mencioné ahorita, la política de puertas abiertas, ellos se sienten cómodos en llamarme y solucionar una pregunta. Entonces yo te diría que a nivel familiar ha sido desde cuando mi papá, mi mamá, o sea, ese proceso de que es parte de la vida. Tú sabes que me resulta interesante eso que tú dices de cualquier hora, una llamada a cualquier hora, porque casualmente hace unos días había una conversación que se generó en las redes sociales a partir de un corte, de un episodio de un podcast, que precisamente una persona mencionaba que llamó a un asesor de ventas como tipo 7 de la noche. Y entonces el asesor le respondió diciendo, no me llame ahora, que ahora estoy con mi familia y tal. Y se armó una conversación precisamente porque había un grupo de personas que hablaban de que el asesor obró bien por un tema de que simplemente querían que respetaran su horario. Y por otro lado, aquellos que decían que realmente uno como asesor, lo que sea, debería de estar presto para servir en cualquier momento.
Mira, tú acabas de decir algo que está de moda, vamos a decirlo así. Sí. Abunda de eso, Cuando digo de moda, hay gente que te dice, este es mi hora de almuerzo. Sí. Y hemos tenido que aprender, en mi caso, a respetar. Definitivamente ese respeto como hasta con la familia, a su hora de almuerzo, a su hora privada. Como ya uno ve en la noticia que en X país después de las 5 de la tarde el email no puede llegar o se queda stock hasta que sea en la mañana. Sí. Y definitivamente, si tú me preguntaras a mí como cliente, ya me ha pasado de dos formas. Me ha pasado que debo respetar eso que te dijo ese joven. Porque ya quizá yo he hablado con él 2 o 3 veces. Y ya me cae bien y estamos en proceso de una compra de algo y me dice, Don, son las 7. Eso fue lo mismo que pasó. En este caso, yo respetaría a esa persona. Sí. Pero el mundo, quizá alguien diría, el que me quiera atender, que yo voy a comprar. Yo soy una persona bastante respetuosa de las personas y quizá por eso pensé en el primero en que le voy a dar el chance. Pero te dije primero que ya hemos hablado 2 o 3 veces y me atreví a llamarlo a las 7. Sí. Mi esposa me dice cada rato, pero con los asesores, quizá alguien me mandó un mensaje hoy, 11 de la mañana, yo no se lo he respondido. Y a las 7, cuando llego a mi casa, me recuerdo fulana. Y la llamo, no, la llamo. Resolviste. Me dice, pero tú estás loco, el tiempo de la gente. Y yo, mira, él me escribió tan bien y yo no le pude responder. Y yo diría que quizás soy fresco o confianzudo en ese aspecto de llamar a personas. No me ha pasado que me digan, mire, tengo la hora, que sé yo cuánto. Pero yo no tengo hora para llamar a alguien. Como alguien quizás no debe tener hora para llamarme a mí, yo siempre estoy dispuesto. Sí, es el modo Jesús. Pero definitivamente, claro, no voy a llamar a 6 de la mañana a nadie, pero quizás hasta las 9 o 10 de la noche a un gerente de mi empresa que quizá entienda que una llamada que vamos a conversar no es profunda, pero es de un tema para que no amanezca mañana, porque quizá mañana el afán de los dos arranca y se olvida. Y se olvida o no lo hacemos. Pero sí, eso es un tabú importante del mundo de hoy. Quizá mucha gente no respete a ese joven y va a comprar a otra persona y quizá otra le diga, tío, hablamos mañana. Pues puede ser que él le diga, mire, son las 7, Don, estoy en una actividad. Yo no le diría nunca este es el tiempo en mi familia. Yo diría, tengo una actividad de una familia. Eso era. Y yo le puedo llamar mañana, a las 9 de la mañana, y ya yo volteé. Exacto. Sí. Pero sí hay gente fresca ya que dice, no, esta es mi hora de mi casa y hablamos después. Entonces, quizás lo tiene más fácil, lo tiene más seguro y se puede dar el lujo de bypassear a ese cliente. Otros le dicen el cuento, tengo una actividad de mi hija, excúseme, mañana le llamo y que ya estoy siendo empático. Sí. Yo diría que se puede siempre, sí. Si tengo empatía en el proceso, porque te está llamando un cliente a las 7 de la noche, se recordó después que salió del trabajo. Y en nuestra industria, la cita normalmente me la dan después de la hora de trabajo o un sábado. Porque si yo quiero que me expliquen sobre servicios funerarios, sobre cómo se compran, cómo se pagan. Eso es en la casa. Eso es cuando yo salga del trabajo, que yo te puedo dar el tiempo. Y si alguien me da una cita a las 6 de la tarde o 7 de la noche, o un sábado o un domingo, yo tengo que buscármela como agente y asesora a ir a la hora que él quiere. Claro. Total. Entonces también dependiendo de lo que tú haces. Sí. Si yo vendo carros, y los dealers a las 7 de la noche están llenos de gente todavía, porque la gente vaya a ver un carro después de las 6 de la tarde. Claro. Entonces quizás dependiendo también del producto, para un cliente es normal llamar al vendedor del dealer de carro a las 7 de la noche. Dime, ¿tú estás allá todavía? ¿Puedo pasar? Eso es verdad. Para otra industria quizás no. Eso es verdad. Ese es uno de los puntos que tocamos precisamente, de que, bueno, si uno vende, qué sé yo, si tú vendes reloj, bueno, pues quizás no te importa tanto decirle al cliente que mañana tú lo atiendes. Pero si tú sabes que por la naturaleza de tu negocio es extraño que se den citas, que se genere una venta con un monto de comisión importante, pues entonces lo que hay que marcharle. Es como que el que va a comprar un carro va los sábados el día a dar vuelta. A dar vuelta. A ver cuál carro tiene. Entonces, ese es su día. Tú le vas a decir, no, el sábado yo no puedo.
No, exactamente. Bien, otra pregunta. Aquí dice, ¿cuál ha sido el principal legado que le ha dejado su papá? Son muchos, son muchos. La responsabilidad, Responsabilidad. el deporte, el deporte. En mi casa es religión el deporte, en nuestra familia. Definitivamente, Tú dices que la pelota no es deporte. yo pienso que la pelota es un juego espectacular, pero no un deporte. No un Pero no me haga decir eso en público porque... Y siempre, pero respeto mucho Sí. los atletas, porque para mí tienen cuerpo perfecto para jugada perfecta. Sí. Y lo que ellos hacen para estar como están, sí lo considero que están haciendo una actividad deportiva. El juego en sí, que me encanta jugarlo, más no verlo, siento que es muy divertido jugar, verlo no tanto. Que ustedes ven que cada día ya los pitchers le ponen menos tiempo. Era monótono. Y al ser monótono, por eso que yo te decía que discutíamos antes que el manager le mandaba al catcher cada picheo que el pitcher iba a hacer. Entonces, como que la intuición del jugador se perdía un poco de lo que él decidía que iba a hacer. Entonces, la responsabilidad, el trabajo. Mi papá podía estar jugando un deporte hoy, mañana a las 7 de la mañana está cambiado, como que no pasó nada. El trabajo constante, no importa que fuera sábado o domingo, el teléfono constantemente disponible, empatía con las personas. Yo diría que son demasiados los ejemplos, el legado. Mi papá era una persona muy alegre también, definitivamente. O sea, se llevaba con todo el mundo, participativo, Federación Dominicana de Automovilismo, kartismo, que yo soy miembro hoy del Club de Kartismo, o sea, participación de asociaciones, gremios, vamos a decir, desde ese punto de vista. Entonces, todo eso, yo diría que son legados que nos dejó. Bien, bueno, muchísimas gracias, Jesús, por todo lo que has compartido el día de hoy. De verdad que sé que esto va a ser un episodio espectacular. Se me ocurre preguntarte si tienes algún consejo, algún mensaje que quisieras compartirle a la audiencia que se ha mantenido hasta este momento. Bueno, Pedro, primero muchísimas gracias a ti por esta invitación. Muy bueno así conversar para que las personas se lleven ojalá algún mensaje. Tú tienes un nombre muy bonito, de influencia. Y yo diría que si tú me preguntas un mensaje, todo lo que uno haga, que deje algo. Que deje algo. Que le deje algo a tu ser querido, a la persona que tú trabajas. Siempre tratar con respeto a los demás. Y para ser influyente, no es el que más brillo tenga. A veces tenemos esa mala percepción. El que más brillo tenga, en el mundo de hoy, el que no ande un Ferrari, está a pie, está quedado. Y hay que cuidar eso, porque es influyente, y ahí está la palabra influencer. Sí. Hay que tener cuidado en lo que uno hace influencia. Pero definitivamente sí, dejar legado, ser influyente de manera positiva, para dejar a los demás legado. No importa por donde uno pase, dejar legado, compartir, ser humilde, para mí eso es muy importante. Trabajamos más empresas medianas, grandes, con mucha gente. Y es muy importante, nosotros lo vivimos con nuestro padre, que todos nos tratamos igual. O sea, ahí no es que llegó el jefe. Como te mencioné, yo no tengo dónde punchar para entrar. Tengo que pedirle permiso a un empleado que me abra. Sí. Y compartir, o sea, compartir en cualquier escenario de igual, para mí siempre fue natural. Nunca había mi papá haciendo una distinción. En esta mesa, en esta silla, aquello, no, nunca, jamás. Y eso también creo que en el crecimiento de cualquier emprendedor, si tú tienes gente que tú tratas así, te va a acompañar después de las 7 de la noche y no te va a decir que se tienen que ir a la hora familiar. Algunos días, no es que tú lo vas a pedir siempre, pero los proyectos como están arrancando necesitan esa hora extra, esa milla extra, no solo de tiempo, de pensamiento, de idea
Y eso no se logra con dinero. Tú puedes pagar mucho. Esos extras que salen de las entrañas solo salen creando vínculos. Wow, buenísimo, increíble. Y de verdad que me consta que es así, que te manejas de esa forma. Bueno, muchísimas gracias, Jesús. Un gusto, de verdad. Muchísimas gracias a las personas que se han mantenido hasta este momento. Te invitamos a compartir, comentar y, pues darle a la campanita y todo lo demás. Así que nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.